Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia naranja, Liderazgo Político de las Mujeres. Este espacio es de reflexión, aprendizaje y fortalecimiento colectivo en torno a una causa fundamental, el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y la construcción de una democracia más justa, incluyente y, por supuesto, paritaria. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de una mujer cuya trayectoria es profundamente inspiradora y comprometida con la transformación social, la licenciada Flor Desiré León Hernández. Ella es feminista, morelense, arquitecta y firme defensora de los derechos políticos electorales de las mujeres. La licenciada Flor Desiré ha dedicado su vida al impulso de la igualdad sustantiva desde distintos espacios. Fue integrante de CIDAL durante casi 2 décadas, una organización pionera del feminismo popular en América Latina. Posteriormente se desempeñó como presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, consolidando avances significativos en la agenda de género desde un organismo autónomo. En 2022 asumió la responsabilidad como Coordinadora Nacional para la Erradicación de la Violencia Feminicida en CONAVIM y desde junio del 2023 funge como titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, desde donde continúa impulsando políticas y acciones clave para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. Su formación en educación popular feminista, así como su experiencia en la incidencia de políticas públicas, ha sido enriquecida por instituciones de alto prestigio como Colmex, la UNAM, Flaxo México, entre otras. Además, es una promotora convencida de las alianzas entre mujeres, cofundadora de diversas redes que han fortalecido el activismo y la participación política desde lo local hasta lo nacional. Destaca particularmente su labor en la defensa de la paridad vertical y horizontal, así como el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres, contribuyendo a transformar el marco democrático de nuestro país. El perfil de la licenciada Flor Desiré León Hernández refleja una articulación poderosa entre la sociedad civil, la institucionalidad y el feminismo, generando puentes que hacen posible una gobernanza más justa, más cercana y profundamente comprometida con los derechos de las mujeres. Estamos seguras de que su participación enriquecerá profundamente este espacio y nos brindará herramientas valiosas para seguir avanzando en el liderazgo político de las mujeres. Sin más preámbulo, les invito a recibir con un fuerte aplauso a nuestra ponente. Bienvenida, Flor Desiré León Hernández. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estoy segura de que va a ser una gran conferencia. Muchísimas gracias, al contrario, agradecida por abrirme este espacio y permitirme durante cerca de esta hora que tenemos dedicada, contar con su atenta escucha, pero sobre todo participación. Así que si me permiten, ustedes me dicen y comenzamos. Adelante, perfecto. Entonces, si me pueden apoyar con un PowerPoint que siempre nos ayuda bastante para hacer mucho más ágil y vencer un poco el tema de la virtualidad. Entonces, pues yo quisiera comenzar primero por agradecerle a todas las personas que se encuentran hoy reunidas, agradecer al Senado de la República a través de nuestra querida Gretel, titular de esta unidad de igualdad de género, por este espacio que nos permiten para poder compartir parte de la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional Electoral, en específico para fortalecer la participación política de las mujeres. Si bien el tema central es el hablar de los liderazgos políticos de las mujeres, yo quise poner el acento en algunas reflexiones desde la perspectiva de género. Y antes de comenzar, pues dar un poco de contexto. Estamos reunidas en el marco de dos fechas muy importantes y significativas. En el marco todavía de las conmemoraciones del Día Internacional de las Mujeres, hemos pasado de un día, del 8 de marzo, a ser todo un mes dedicado a conmemorar esta fecha tan importante. Fecha que tuvo su origen a partir de tres grandes demandas. Las mujeres obreras, las costureras, demandaban, por un lado,
una jornada laboral de menos horas de trabajo. Habría que preguntarnos si las sufragistas contemporáneas, las funcionarias que hoy estamos aquí, tenemos una jornada laboral que nos permita tener nuestra vida, nuestra propia vida en el centro, dedicarnos tiempo para nosotras, quienes somos y elegimos ser madres, tener tiempo para nuestros hijos o hijas, para nuestras actividades, o si todo sigue estando centrado en el trabajo. Entonces, ellas hace más de, ya de 100 años estaban pues demandando una jornada laboral de menos horas de trabajo. La segunda demanda que estaban era poder amamantar a sus hijos e hijas. Segunda demanda que yo les invitaría a reflexionar cuántas de las que estamos aquí reunidas logramos amamantar a nuestros hijos e hijas. O si también hay parte de los mandatos hacia las mujeres nos desvincularon con el poder de la lactancia. Y la tercera gran demanda que pedían las mujeres costureras era igualdad, igualdad salarial. Como pueden ver, esas tres grandes demandas siguen estando vivas a más de 100 años del origen del Día Internacional de las Mujeres. Entonces estamos reunidas todavía en el marzo violeta, al cruce del día de hoy, que es un día naranja, en donde hemos establecido como movimiento feminista internacional hacer de cada 25 de mes un llamado, ¿sí? Para reforzar todos nuestros trabajos que nos permitan, como ya está consagrado en nuestra Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y consagrado todavía en convenciones internacionales que México ha firmado y ratificado, en prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, al cruce de estas dos grandes fechas, nos estamos hoy reunidas y el tema central es hablar de la participación política de las mujeres, de los liderazgos políticos de las mujeres. Y hago este pequeño contexto porque sí, solo sí, podemos avanzar en los liderazgos políticos de las mujeres si logramos, por un lado, asegurar condiciones de igualdad y que el ejercicio de las responsabilidades se haga libres de violencia. Entonces, después de tener estas fechas colocadas en lo que hoy nos convoca, y darle este sentido político, este sentido de transformación. No estoy asociándolo a un tema partidario, sino al tema central de lo que nos convoca es poder seguir abonando a esa transformación donde todavía hay condiciones de desigualdad y tenemos que seguir avanzando para que nuestra democracia paritaria, igualitaria, sea libre de violencia. Y entonces, eh, hay una lámina anterior, por favor. Quiero comenzar con ustedes anterior, nos estamos yendo hacia adelante. Ahí comenzamos. Es muy importante tener presente nuestra genealogía política, las mujeres. Es decir, que hoy contemos con un Congreso paritario, un Senado paritario. Nuestra primera presidenta de la República no ha sido un tema de ocurrencia, no es un tema de moda, no es de generación espontánea, sino obedece a un trabajo de décadas, ¿sí? De nuestras diferentes ancestras para hacer posible que hoy contemos con mejores condiciones. Y eso parte del origen, pues yo lo quiero contextualizar a partir de 1953, cuando es reconocido que las mujeres podamos votar y ser electas. Hacia 1954, Aurora Jiménez Palacios se convirtió en la primera diputada federal por el distrito del estado de Baja California, 1954. Y hacia 1955 son las primeras elecciones federales en las que las mujeres pueden votar. ¿Y saben cuántas mujeres fueron electas en esa ocasión? Solo 4 mujeres fueron electas, lo que lo que representó en esa época el 3% de participación de las mujeres, o de representación, mejor dicho. En cambio, 97% de hombres fueron electos. Ellas fueron Remedios Albertina Ezeta, Margarita García Flores, Guadalupe Ursúa Flores y Marcelina Galindo Arce. 4 mujeres que fueron electas en 1955 como diputadas federales.
Y me parece muy importante, las personas que estamos aquí reunidas en el marco de un día para reforzar todos nuestros trabajos para eliminar la violencia, tener presente a las mujeres que abrieron camino y que nos permiten hoy, pues, estar precisamente con funcionarias, reflexionando de estas fechas para redoblar todo el esfuerzo. Hacia 1958, Macrina Rabadán se convirtió en la primera diputada propietaria opositora por el Partido Popular Socialista, eh, y ella conformó su fórmula con otra mujer suplente. Lo que hoy tenemos, y sabemos que esa es la gran fórmula propietaria y suplente, pues seamos mujeres o sean hombres, ¿no? Porque más adelante vamos a ver cómo eh, el patriarcado siempre encuentra saliditas y encontraba cómo los hombres fueran suplentes y después subieran a la calidad de propietarios. Recordarán ese caso, ¿verdad? Bueno, hacia 1964 y 1967, Alicia Arellano Tapia y Mariana Lavalle Urbina se convirtieron en las primeras senadoras de México representando a Sonora y a Campeche. ¿Y por qué digo todos estos nombres? Pues para que los vayamos teniendo en nuestra genealogía política, en las mujeres que abrieron camino, las mujeres que permitieron que hoy, vuelvo a insistir, nuestra participación política sea diferente. Y llegamos a 1979. Es electa la primera gobernadora en México, en Colima, ¿sí? Y en 1979, también lo tendrán muy presente, que se celebra la CEDAW. Imagínense, apenas en ese año estaba siendo electa doña Griselda Álvarez como la primera gobernadora. Hacia 1985 se establece la Comisión Nacional de la Mujer, que representó a México en Nairobi, en esta conferencia internacional. Están marcados de morado las conferencias o los hitos internacionales y marcado en rosa los hitos que tienen que ver con la participación de las mujeres. Hacia 1987 se electa la segunda mujer gobernadora, en esta ocasión Beatriz Paredes en 1987 en Tlaxcala. Hacia 1988, Ifigenia Martínez Hernández se convirtió en la primera senadora de oposición. Es parte de las mujeres en este caminar de la participación política de las mujeres. La siguiente, por favor. Hacia 1991, Dulce María Sauri se convirtió en la primera gobernadora en Yucatán por suplencia. Esto es importante tenerlo presente. Y hacia 1993 está marcado de morado porque ocurre un momento muy importante. La Gran Convención de Naciones Unidas en torno a los derechos humanos, celebrada en Viena. ¿Y por qué es tan importante esta fecha? Porque hasta 1993 es que Naciones Unidas reconoce que la violencia es un acto de violación a los derechos humanos. Decimos desde el movimiento feminista, uno de los aportes de Alda Fascio es que hasta 1993 obtuvimos la calidad de humanas las mujeres, del reconocimiento de nuestro derecho. De ahí surge la frase de los derechos de las mujeres son derechos humanos. 1993. Hagan cuentas, cada uno qué edad tenía en 1993. Estoy segura que Gretel creo que ni había nacido, ¿no? Ella es muy joven o estaba muy, muy chiquita, ¿no? Pero otras más, como en mi caso, ¿sí? Impresionante que apenas, y yo ya tenía como 20 años, y apenas estaba teniendo la calidad y el reconocimiento de que tenía derechos humanos. Hoy es algo que las nuevas generaciones ya nacieron con eso, pero en 1993 no estaba reconocido. Hay un video que les recomiendo muchísimo, si no lo tienen, sería muy importante proyectarlo. Yo lo puedo facilitar. Se llama el Tribunal de Viena y es cuando las mujeres llegaron a Viena, estaba Naciones Unidas teniendo su convención, el movimiento feminista se reúne y empieza a dar testimonios de todos los diferentes actos que vivían las mujeres, lo que hoy decimos de violencia, y en ese momento las personas de Naciones Unidas reconocen la atrocidad de lo que hemos vivido o han vivido las mujeres y
se reconocen los derechos. 1993. Y en 1993, ¿qué estaba ocurriendo en México? Se estaba reconociendo legalmente la cuota de género. La Cámara de Diputados, y digo diputados porque en ese momento eran mayoría hombres, aprobó la reforma al artículo 115 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que conminaba, ¿sí? Invitaba a los partidos políticos a promover una mayor participación política de las mujeres. ¿Sí? 1993 empezamos con el tema de cuotas, invitar a los partidos a que avanzaran con la participación política de las mujeres. 2 años después, se lleva la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, en China. Acabamos de conmemorar 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing. ¿Y por qué es tan importante esa plataforma de acción? Porque ahí se comprometieron los estados parte, México es uno de ellos, se comprometió a avanzar en 12 esferas temáticas. Una de esas 12 esferas tenía que ver con la participación política de las mujeres. 1995. Hacia 1996 se crea el Programa Nacional de la Mujer, que es el antecedente de lo que hoy es la Secretaría de las Mujeres. Y la Cámara de Diputados aprueba una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde, después de 1993, combinar a los partidos políticos a incrementar la participación de las mujeres, entonces ahora se avanza en que se dijera que cámaras de diputadas y de senadores no excedieran al 70% de un mismo género. Nunca se dijo que el 70% era para hombres y el 30% era para mujeres. Nunca se dijo eso, pero la interpretación fue pues al contrario. En el 2000, recordarán, estamos también haciendo visible la participación de las mujeres. Ya pasamos por doña Griselda Álvarez, la primera gobernadora, después la queridísima Beatriz Paredes en Colima, luego Dulce María Sauri en Yucatán, en suplencia, y en el 2000 otra suplencia es Rosario Robles, en donde ella está como jefa de gobierno del anterior Distrito Federal. Hacia el 2001 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, lo que es el antecedente de la hoy Secretaría de las Mujeres. Y hacia el 2004 es electa gobernadora Amalia García en Zacatecas. Esto es muy importante tenerlo presente. Hacia el 2006 tenemos otro tema muy importante en nuestro andamiaje normativo, que es la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, y al siguiente año nuestra otra gran ley general marco, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y ese mismo año es electa la cuarta gobernadora, que es Ivonne Ortega en Yucatán. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan estas líneas históricas? Una, para reconocer de dónde venimos, cuál ha sido lo que hoy nos sostiene, tener presente de que todo ha sido producto de un trabajo sistemático de las mujeres, de un movimiento articulado, el movimiento feminista, las academias, la sociedad civil, las mujeres de los partidos políticos. Y este trabajo es lo que nos ha permitido hoy tener mejores condiciones. Todavía nos falta bastante, pero hoy hay mejores condiciones. Hacia el 2011, un tema muy importante tiene que ver con que el 10 de junio el Estado mexicano reconoce como constitución, como constitucional, que todos los derechos estipulados en los tratados internacionales, pues México, en los que México participa, pues adquirían este tema tan importante y central. Y a partir de ello, la igualdad de género se entiende como que mujeres y hombres tenemos las mismas posibilidades y oportunidades en el uso, control, beneficio de los bienes, servicios y recursos de la sociedad. Es muy importante esta reforma constitucional y lo que hace precisamente es que todos estos avances internacionales adquieren esta calidad y esto nos fortalece. Hacia el 2012, el IFE, hoy INE, aprueba modificaciones al reglamento de fiscalización y se etiqueta en este momento, en el 2012, el 2%. Hoy en día es el 3% que de la prerrogativa que reciben los partidos políticos tienen que destinar a fortalecer
los liderazgos políticos de las mujeres, ¿sí? Del 2 pasó al 3% en el 2014 y hacia el 2014 y 2015 ocurre un momento muy importante que es la primera reforma de paridad. Y entonces empieza ahí a darse un salto muy importante y significativo que vamos a ver más adelante. Hacia el 2015 es electa la quinta gobernadora, Claudia Pavlovich, para gobernar en Sonora. Hacia el 2016 tenemos ya una conformación cada vez más paritaria. Y hacia el 2017, otro elemento muy importante que tiene impacto en el liderazgo político de las mujeres es cuando se aprobó la acción afirmativa indígena y que es el antecedente para hoy poder contar con acciones afirmativas para población indígena, afro, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes. La siguiente, por favor. Si me apoyan con la siguiente lámina. Gracias. En el 2018, estábamos en la del 2018. Ahí. Dos mujeres más fueron electas. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo es la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México y en Puebla es electa Marta Erika Alonso. Sabemos que Marta Erika sufre un terrible accidente, pierde la vida, pero iba a ser, bueno, fue la primera gobernadora electa en Puebla. Hacia el 2018 tenemos otra conformación paritaria muy importante. Me voy a ir rápido hacia el 2019 con la siguiente reforma de paridad en todo, lo cual nos ha permitido precisamente ir cerrando estas brechas de desigualdad. Ha sido todo un reto en cada proceso electoral. Puedes generar los acuerdos para que se respete y se implemente la paridad total en todos los procesos electorales, tanto federales como locales. Y otra reforma muy importante es la reforma del 2020. Es la reforma que reconoce la violencia política contra las mujeres. ¿Y por qué hago aquí este momento tan importante, esta pausa? Porque miren, la participación política de las mujeres sí, solo sí se debe de dar en condiciones de igualdad y libres de violencia. La, la mayor brecha de desigualdad que tenemos en este momento en torno a la participación política de las mujeres es en el ámbito municipal. Solo tenemos 30% de mujeres siendo presidentas municipales del total de las presidencias de todo nuestro país, presidencias municipales. Y según el Registro Nacional de Personas Sancionadas, que se lleva aquí en el INE, la mayor cantidad de personas sancionadas por violencia son hombres, las mujeres menos, pero sí también hay, y sigue ocurriendo en el ámbito municipal, donde se concentran precisamente el alto índice de violencia. 2020 contamos con esa reforma. Vámonos a la siguiente lámina. Miren esto. Esta lámina reúne a todas las mujeres que han gobernado alguna entidad en México. Pero nos vamos a ir a la primera, 1979, Griselda, hasta el 2007, donde está Ivonne Ortega. En esa temporalidad, del 1979 al 2007, en 28 años, no contábamos todavía con la paridad, en 28 años solo 4 mujeres fueron electas en Colima, en Tlaxcala, en Zacatecas y en Yucatán. 4 mujeres en 28 años. Después de ello, de 2015 al 2019, están pues Sonora, Puebla y Ciudad de México. Y la mayor cantidad de mujeres que hoy tenemos gobernando, esto es un tema muy importante, no perderlo de vista, es 13 mujeres han sido electas del 2021 al 2024. 13 mujeres están gobernando en este momento y esta cantidad de mujeres que todavía no llegamos a condiciones de igualdad, de representación de 50% de entidades gobernadas por mujeres y 50% por hombres, es un salto cuantitativo muy importante y esto se logró sí, solo sí, a todo este andamiaje que les estuve diciendo, pero sobre todo al marco normativo que contamos hoy, con que está garantizada en nuestra Constitución la paridad en todo. Solo eso.
Entonces, es muy importante que lo tengan presente porque este, constantemente se cuestiona el incremento de la participación de las mujeres, se sigue viendo como una cuota. No es una cuota, la paridad no es una cuota. La paridad es un principio constitucional para garantizar las condiciones de igualdad. Entonces, esto solo es en el ámbito de las gubernaturas. La siguiente, por favor. Aquí está el andamiaje que hay que tener muy bien presente. Y este andamiaje, por eso también así lo puse, que nos identifiquemos. Se logra gracias a los cambios legislativos, a la sociedad civil organizada, a las autoridades electorales, a las legisladoras, a las activistas, a las mujeres de la academia. Y este es el recorrido de 1953, desde la reforma al artículo 34, donde podemos votar y ser electas las mujeres. Luego, cuando se estaba promoviendo la mayor participación en 1993 con las cuotas. Luego, de cuando pasamos del 70 a 30, del 60 al 40. Y luego, cuando en el 2014 tenemos la primera reforma de paridad. Luego la del 2019, que es la reforma de paridad en todo y 2020 el reconocimiento de la violencia política. Este es parte del engranaje que nos permite hoy poder decir que somos uno de los países, uno de los 9 países en donde tenemos la mayor participación de mujeres siendo electas, claro. Nos falta todavía asegurar que sea en condiciones de igualdad y libres de violencia. ¿Por qué insisto esto? Porque si bien hemos dado un paso muy, muy importante en cuantitativamente hablar de la participación política, de la paridad cuantitativa, todavía estamos en deuda en la paridad cualitativa, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que a una mujer se le debe de garantizar que su participación sea en condiciones de igualdad y libres de violencia desde que ella decide participar, con o sin partido político, desde ese momento. Y ahí empiezan las brechas y ahí empiezan los estereotipos de lo que culturalmente se ha inculcado para las mujeres para participar, en qué espacios sí puede participar y en qué espacios no puede participar. Que se le garantice a ella que eh, se le va a respetar su derecho cuando ella decida participar, cuando es precandidata, cuando es candidata, cuando es electa, cuando es en el ejercicio del cargo. Es un continuo su participación. No podemos nada más irnos a prevenir la violencia política solo cuando es candidata. Tendremos que asegurar en todo su caminar que esté precisamente que las condiciones estén. No podemos tener un cachito de derecho. ¿Los tenemos o no los tenemos? Y nuestro compromiso como Estado mexicano es hacer visible esto. Hemos ido avanzando, sí, en que estamos ya las mujeres en estas posiciones de poder, pero necesitamos todavía trabajar muchísimo porque culturalmente se sigue asociando que los temas de participación, el acceso a la toma de decisiones, el ejercicio del poder, se sigue viendo como un atributo masculino, se sigue señalando a las mujeres por estar en esos espacios. La siguiente, me voy ya más rápido, perdón. Les traigo aquí otra lámina que les puede interesar. Toda esta información se las voy a dejar y también está en el micrositio de igualdad del INE. Les voy a decir dónde va a estar la información. Pero miren esta belleza de las mujeres en la Cámara de Diputados. Hoy le decimos Cámara de Diputaciones. Fíjense en la primera que estamos hacia 1960 y algo, dice, ¿no? Miren cuántas mujeres, es la que yo les decía, cuando fueron electas las mujeres a nivel federal, 1955, solo 4 mujeres fueron electas. Miren el circulito de al lado, la mayoría moradas son hombres y apenas se ve ahí un puntito rosa. ¿Y cómo fue creciendo? Vean cómo va cambiando el círculo. Y en cambio, cuando nos vamos, ya cuando existen las cuotas y cuando existe la paridad, la conformación en las legislaturas, entonces el círculo va de la mayoría morada, va creciendo y hoy en día tenemos mitad morada y mitad rosa. De las 500 diputaciones, 250 son encabezadas por hombres, 200 son encabezadas por mujeres. Pero este dato es muy importante para que ustedes lo tengan, cómo históricamente fue avanzando. Y vuelvo a decir, no fue avanzando nada más a voluntad política, no fue avanzando porque estuvieron mayor conciencia, sino porque hubo una ley, hubo un hito internacional, hubo un movimiento organizado y
hoy tenemos otra conformación. La siguiente, vamos ahora a ver cómo están a nivel federal las mujeres, 250 mujeres, 250 hombres, y cómo estamos en los congresos de los estados. También ahí la conformación hoy en día es mucho más paritaria, ¿sí? Esto afortunadamente ha ido en incremento. También está la población no binaria y en qué entidad se concentra la mayor participación y en cuáles no. La siguiente lámina es la que creo que es nuestro gran reto en las presidencias municipales. Aquí les digo que del total de las presidencias municipales, solo 30% están encabezadas por mujeres, ¿sí? Y hay entidades en donde eh, la participación de los hombres pues es muy alta. Por ejemplo, Yucatán. Yucatán hay 80 municipios encabezados por hombres y 24 por mujeres, de los 106. Entonces vamos a ir a otra. Chiapas. 90, de los 99 municipios están encabezados por hombres y 22 por mujeres, de los 122. Así ustedes sí pueden ir identificando en dónde está la mayor brecha de desigualdad. Yo se las puedo decir porque yo soy del estado de Morelos y Morelos de todos los estados de la República es en el que en este momento está el mayor rezago. Solo 4 mujeres están siendo presidentas municipales. Ahí es en donde hay que apuntalar la participación de las mujeres. La siguiente. Si me apoyan con la siguiente lámina. Esto es en el cambio en las sindicaturas, ¿no? Pues ahí la mayor presencia es de mujeres, porque pues si están siendo los hombres encabezando las presidencias municipales, pues las mujeres están teniendo este nivel de participación. Y aquí en las sindicaturas hay que tener presente que está documentado que la mayoría de los casos de violencia que se dan en el ámbito municipal, muchos están siendo en las mujeres síndicas. ¿Y a qué tiene que ver? Pues que las que se les niega la información, el tema de los recursos económicos, ¿no? Ellas también lo viven de manera muy cercana y entonces es muy importante también no perder la mirada qué está pasando con las sindicaturas. La siguiente, por favor. Aquí les dejo la de las regidurías y las concejalías. Nos vamos a ir a la siguiente lámina porque me está quedando poco tiempo y hay otros elementos que quiero destacar con ustedes. Estos son algunos de los obstáculos que tienen o que limitan la participación política de las mujeres. Seguimos teniendo una división de los espacios en público-privado y se les sigue asignando a las mujeres que el mayor rol que tienen ellas o está asociado es a la vida privada. Seguimos con esta división y mientras esta división eh, no sea del todo reconocida y no sea también reconocida al interior de nuestros trabajos, de la toma de decisiones, la participación política va a estar muy limitada, ¿no? Los partidos políticos, ¿qué están haciendo para asegurar que las mujeres, si están ellas teniendo la responsabilidad como cuidadoras, puedan asegurar que sus hijos e hijas puedan estar cuidados en lo que ellas están en la toma de decisiones, ¿no? Pues eso difícilmente está pasando. Otro tema, pues, es cómo estamos socializadas, mujeres y hombres. Hemos sido construidas en este sistema para que eh, los roles y los estereotipos de género nos siguen colocando en situaciones de desventaja, desigualdad, ¿no? Se sigue asociando que el poder es un asunto masculino, es un asunto de hombre, la toma de decisiones, y en cambio las mujeres, los temas de cuidados, los temas asistencialistas. Otro tema importante que hay que ver es las mujeres cuando son elegidas en estas organizaciones políticas, ¿en dónde están las mujeres participando dentro de los partidos políticos? Ustedes revisen. La mayoría de ellas están en carteras asociadas a estos temas de la división de estos espacios, a la participación de los cuidados, del asistencialismo. En cambio, los hombres están en la toma de decisiones. Tenemos que seguir creciendo en tener modelos de referencia de las mujeres. Hoy en día les he dado diferentes nombres de mujeres que tenemos que investigar, incorporarlos a nuestro liderazgo y traerlas presentes a nuestro día a día. La siguiente, por favor. Gracias.
Otro elemento que nosotras hemos identificado es la ausencia de contenidos de género en la agenda de los partidos políticos. ¿Cuáles son los temas centrales? Y estos temas se permean en las agendas legislativas. Revisen las agendas legislativas de género, los ámbitos estatales, la propia agenda de género del legislativo, del Senado, ha ido modificándose. En otros años era muy diferente, pero todavía necesitamos seguir apuntalando para que estén presentes nuestros temas que tienen que ver con reducir las brechas de desigualdad y asegurar la autonomía de las mujeres. Seguimos contando con estructuras jerárquicas para que puedan participar las mujeres. Una pregunta clave es si existen reglas claras para la participación, se den condiciones de igualdad y libres de violencia para las mujeres. El lenguaje, sabemos que el lenguaje, pues simbólicamente nos va limitando, nos va colocando en diferentes situaciones. Es muy importante tener presente cómo estamos transmitiendo y el lenguaje si sigue reforzando estos estereotipos de género. Otro elemento que también es importante si vamos a hablar de la participación política, de los liderazgos de las mujeres, es el manejo de cómo están siendo las mujeres em, nombradas en los diferentes discursos, en los diferentes medios de comunicación. Y esto lo podemos ver muy bien cuando son los procesos electorales, cómo a una mujer se le puede asociar con temas tradicionales o cómo se le puede juzgar y a los hombres de otra manera, ¿no? Están estas típicas en donde salen que por qué la mujer está vestida de tal manera, a los hombres nunca se les cuestiona en el ejercicio de su cargo si se visten de tal o cual manera, ¿no? Em, Otro elemento muy importante es todo lo que está relacionado a las mujeres con su familia también, ¿no? Todo esto lo pueden ver ustedes en los procesos electorales. Algo que hay que tener presente en el tema que hoy nos convoca para hablar de los liderazgos de las mujeres son los métodos de liderazgo y de negociación. Una pregunta clave es, ¿las mujeres queremos llegar o quieren llegar a estas posiciones para seguir replicando una política patriarcal o queremos hacer diferente las cosas? Y entonces, si es que las queremos hacer diferentes, seguramente nuestro ejercicio de liderazgo y de negociación va a ser diferente. ¿No? No va a ser que se ha ido normalizando el patriarcal, donde el ejercicio de la violencia se normaliza y naturaliza y tenemos que irlo transformando. Y tenemos que también trabajar para la credibilidad política de las mujeres. Son algunos de los elementos que yo les invito a considerar para fortalecer el liderazgo político de las mujeres. Pero otro fundamental tiene que ver con prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. La violencia política no es un asunto nuevo, pero sí en los últimos años su conceptualización, ¿sí? Nos ha permitido hacer visible esta problemática que ha estado presente. Hoy en día es mucho más visible porque también hay un incremento de las mujeres en estos espacios. Lo que antes ocurría en el cabildo se quedaba entre solo los hombres. Hoy con la presencia de mujeres, se nosotras decimos que estamos desmantelando, estamos haciendo evidente prácticas que colocaban a las mujeres en estas situaciones de violencia, de desigualdad. Mientras más mujeres son candidatas, son electas o desempeñan un cargo más como funcionarias, la violencia política que se ejerce en su contra va en aumento, ¿no? Porque lo que está haciendo es develando cómo un sistema eh, que naturaliza la violencia se da en el ejercicio de estas responsabilidades. La siguiente, por favor. Entonces, yo les hablaba que en el 2020 hubo una reforma de violencia política. Esta reforma define qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género, establece un catálogo de más de 20 conductas. Hay veces que nos cuesta trabajo identificar si es o no es violencia política. Este catálogo es muy accesible. Nos, esta reforma nos colocó al procedimiento especial sancionador como una vía para poder denunciar los casos de violencia política.
Es muy importante esta reforma porque señala las autoridades que son competentes. Si quiero yo por la vía administrativa hacer el conocimiento de este tema de violencia política, si me quiero ir por una vía jurisdiccional o por una vía penal. Están esas tres alternativas. ¿Cuáles son los posibles infractores, las faltas electorales, las sanciones? Nos faculta al Instituto Nacional Electoral para otorgar medidas de protección, faculta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través de quejas para ordenar la suspensión inmediata de mensajes en radio y televisión que estén precisamente discriminando a las mujeres. Este es un elemento muy, muy importante que tenemos que tener conocimiento. Y en esta reforma, pues señala lo importante de seguir avanzando para llegar a tener medidas de reparación integral. La siguiente, por favor. Sé que va a estar difícil que se logre apreciar, pero era muy importante para mí traerles esta línea histórica de qué acuerdos se han generado en el Instituto Nacional desde el 2020 hasta el 2025, desde el momento en que contamos con esta gran reforma de violencia política, cuando se crea el procedimiento especial sancionador, el 31 de agosto del 2020, está ahí el acuerdo para que ustedes lo tengan muy claro. ¿Cuándo se crea el Registro Nacional de Personas Sancionadas? En septiembre del 2020. ¿Cuándo a los partidos políticos se les mandata para que tengan que prevenir, atender, sancionar la violencia? ¿Sabían ustedes que los partidos políticos, con esto que tienen del 3% que tienen destinados para fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres, ese parte de ese 3% lo tienen que destinar para prevenir la violencia? Si no lo sabíamos, pues hoy les invito a que lo tengamos presente. Y entonces, en la medida en que lo sabemos, podemos ser una ciudadanía más activa y las mujeres pueden hacer que sus partidos políticos les garanticen esta participación en condiciones de igualdad y libres de violencia. Bueno, además de esos grandes instrumentos que hoy tenemos a partir de la reforma del 2020, les hablaba yo de lo de las acciones afirmativas, les platicaba cómo empezamos con las acciones afirmativas para población indígena, hoy ya creció a afro, de las mujeres con discapacidad, mujeres y hombres con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes. También avanzamos en esta línea histórica con la 3 de 3, hoy le decimos la 8 de 8, que es para pues que ninguna persona violentadora llegue al ejercicio, sea electa ni esté ejerciendo cargo, ¿no? Y de lo más reciente que hemos hecho en el Instituto Nacional Electoral, el 18 de diciembre del 2025, fue aprobar la estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política. Esta estrategia nos va a permitir impulsar una política pública de prevención de la violencia política. Entonces, es de los instrumentos más innovadores que tenemos en el INE. Y entonces, ahora sí, podemos decir que del 2020 para acá tenemos un gran andamiaje ahora para apuntalar que la participación de la política de las mujeres se dé libres de violencia. El tema que hoy nos convoca es hacer visible lo que estamos trabajando para hacer que los liderazgos políticos de las mujeres se den en estas condiciones. La siguiente, por favor. Ese es de lo más reciente que les estoy platicando, lo de la 8 de 8, los modelos que tenemos de prevención. Entonces, para que sepan, cuando pensamos en el INE, luego solo pensamos que es ir a votar. Y atrás de ir a votar hay un gran ejercicio. Esta institución del Estado mexicano no para y estamos trabajando constantemente en ir mejorando las diferentes condiciones que se dan en un proceso electoral. Entonces, estamos trabajando para prevenir la violencia política. La siguiente, por favor. Les prometo que ya estoy terminando. Si me apoyan con la siguiente lámina. Estos son algunos de los documentos a los cuales también ustedes pueden acceder. Cómo hacer una denuncia, cuál es el protocolo para prevenir, atender la violencia. Todos estos instrumentos se encuentran en el micrositio de la Unidad de Igualdad. En la página de INE, www.ine.mx,
Se van hacia la parte de abajo, donde dice sitios de interés, va a decir la palabra igualdad, le van a dar clic en igualdad y les va a llevar al micrositio de la unidad de igualdad y está toda esta información que yo les estoy compartiendo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los retos? Ahora sí ya estamos en la parte del cierre. La siguiente. Si bien yo les platicaba desde reconocer de 1953 a la fecha qué mujeres fueron las primeras electas, las primeras diputadas federales, las primeras senadoras, las primeras mujeres gobernando una entidad, y luego les platiqué de diferentes hitos internacionales como Viena, pero también está Belén do Pará, está la CEDAW, les hablaba del gran andamiaje federal, que son nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad. Puntualicé en dos grandes reformas. La siguiente, por favor, que es la reforma de paridad. Tenemos 2014 y 2019, y la gran reforma del 2020, que es la reforma de violencia política. Entonces, toda esta información que yo les compartí, además, a partir de líneas históricas, nos lleva a cuáles son los retos para poder fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres. Uno es tener presente que la paridad no garantiza en sí misma la igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que hoy que tengamos una gran masa crítica, que tengamos congresos paritarios, que tengamos gobiernos encabezados por mujeres, que tengamos diputadas locales, regidoras, eh, no garantiza en sí mismo que ya se está cumpliendo la paridad. Para eso necesitamos apuntalar. ¿Y cómo necesitamos apuntalar? Que su participación se pueda dar libre de violencia, en condiciones de igualdad y con una agenda que favorezca reconocer las brechas y trabajar para precisamente irlas erradicando. Y eso requiere de un trabajo metodológico, profesional, hacer estudios y que eso quede aterrizado en una agenda, en un instrumento rector. No podemos nada más quedarnos en discursos. Necesitamos fortalecer la presencia y la participación también de las mujeres que están en situación de discriminación. Tenemos que eliminar las prácticas de simulación, mejorar y ampliar el apoyo que dan los partidos políticos vía la acción afirmativa, fomentar el diálogo y el análisis y la reflexión de cuáles son las necesidades de las mujeres. Los partidos políticos están obligados, les decía, a ejercer el 3% para fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres. Lo ideal es que partan de un diagnóstico. Cada partido político cada partido político en las localidades diferentes es muy diferente. No hay una receta, no hay un solo modelo de ser mujer. Entonces seguramente que es muy diferente la realidad de las mujeres afro que están en Playa Ventura y que quieren participar en la toma de decisiones, a las mujeres que viven en Tlalpan o las mujeres que viven en el norte de nuestro país. Necesitamos tener diagnósticos que partan del reconocimiento de las necesidades, ¿no?, inmediatas de las mujeres, pero también de las necesidades estratégicas. Y a partir de diagnósticos, avanzar en cómo apuntalar la participación política de las mujeres. Entonces, por eso necesitamos seguir fomentando el reconocimiento de estas necesidades específicas. La siguiente, por favor. Y necesitamos atender el tema de la violencia política. Este es un fenómeno estructural en donde precisamente los prejuicios y los estereotipos de género lo que hacen es que afianzan la desigualdad, la discriminación, y lo que busca la violencia política es impedir la participación de las mujeres, pues, en estos espacios de poder, en los espacios en donde tienen que tomarse las decisiones de su localidad, de su gobierno. Necesitamos identificar cómo es que se van perpetuando la desigualdad, la discriminación y la violencia. Tenemos que tener muy claro y identificado cómo se va normalizando la violencia. Necesitamos consolidar alianzas y vincularnos, ¿sí?, con los diferentes espacios, con las personas de la academia, de la sociedad civil, el funcionariado que está en el Senado de la República, el funcionariado que está en la Cámara de Diputados y de Diputadas, con los partidos políticos, para poder generar y atender compromisos muy puntuales.
Ayer tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de las Mujeres y estaban compartiéndonos precisamente el informe de la Agenda 2030. Les sonará esto, ¿no? De la Agenda 2030, donde México se comprometió que para el 2030 tenía que haber avanzado en diferentes indicadores. Uno de esos tiene que ver con la igualdad de género. Entonces, eh, es muy importante, pues, apuntalar los trabajos para que podamos llegar al 2030 asegurando que las mujeres estén participando. Fortalecer la denuncia. Si bien denunciar la violencia de género, voy a hablarlo ahorita como violencia de género después de violencia política, es muy difícil. Una mujer puede ir y regresar con su violentador, está documentado más de 8 veces, ¿no? Y aún así, el Estado mexicano tiene que estar ahí para que cuando se acerque la mujer se le dé la atención psicológica, jurídica, el acompañamiento, para que ella pueda ir transitando de este sistema de opresión, ¿no? A través de un proceso de empoderamiento a la autonomía. Lo mismo nos pasa con la participación política de las mujeres. No es tan fácil denunciar porque hay una consecuencia todavía en este sistema patriarcal que limita su participación en la política. Entonces, nuestra responsabilidad como instituciones del Estado mexicano es asegurar que cuando una mujer va a denunciar, pues va a haber una justicia inmediata, pronta, con perspectiva de género, con enfoque intercultural, ¿no? Las interseccionalidades darse. Si no, pues seguimos colocando a las mujeres en mayor riesgo. Entonces necesitamos seguir fortaleciendo todos los trabajos. La siguiente, y creo que con esa ya concluyo, ahí está, es pues decirles que desde la unidad de igualdad agradecemos mucho el espacio. Sabemos que es mucha información, pero están aquí nuestros datos de contacto para que cualquier tema que requieren que podamos profundizar, pues con muchísimo gusto. Lo importante sería que en esta fecha, en donde se cruza el 8 de marzo y es hoy un día naranja, tengamos presente que la participación política de las mujeres, cuando digo política es porque están buscando una transformación. Hay mujeres que participan en la política con o sin partido político, se den condiciones de igualdad y libres de violencia. Somos ciudadanas de este mundo y necesitamos ejercer todos nuestros derechos. Muchísimas gracias por su atenta escucha y pues quedo aquí con el interés de las veces que requiera, pues podamos profundizar esta rica conversación. Gracias. Muchas gracias, Flor. Pues abrimos los micrófonos para cualquier persona que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quiera comentar. Está abierto tanto los micrófonos como el chat. Te comento, Flor, que Wilber Vázquez nos dice, la simulación de registro se podría ejemplificar con el tema de las Juanitas, que eran las candidatas que ganaban su puesto político y las hacían renunciar para poner a su suplente masculino. Ivette nos comenta, buenos días, Yáñez San Vicente y ven a la oficina de Correos de México. Ay, perdón, pensó que era algún comentario sobre la ponencia. Oscar Jiménez dice que muchísimas gracias y creo que esos son los comentarios que tenemos hasta ahorita. Ernesto Moreno nos dice, muy buena conferencia, breve y sustanciosa. Creo que las líneas históricas les pueden ayudar. De eso se trata, de que ustedes se apropien de esa información y que el trabajo que hoy estamos teniendo, cada quien de las personas que estamos aquí tenemos una responsabilidad otorgada, lo hagamos desde esta conciencia de que el espacio que hoy tenemos, pues honre el que otras mujeres nos abrieron este camino. No, nada ha sido un regalo, una dádiva, ha sido producto de sentencias, de acuerdos, de cabildeo, ¿no? Que se haya logrado la paridad en todo fue un gran trabajo de cabildeo de las mujeres, de las diferentes fuerzas políticas que llegaron precisamente a coincidir para reconocer que ese era el gran momento. Entonces, creo que son ejercicios que tenemos que seguir replicando para avanzar en agendas que nos permitan ir combatiendo todavía brechas de desigualdad que están todavía muy presentes. Así es, nos dice Flor Aguilar. Desconocía tantas participaciones de mujeres que en su momento tuvieron la fuerza para impulsar nuestra participación.
Sí, me parece que eso es lo valioso, ¿no? Honrar todo el trabajo de nuestras ancestras, que muchas veces incluso llegaron a dar su vida, ¿no? Tenemos casos justamente como el de Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, reconocer de dónde venimos para saber a dónde nos dirigimos. Y el otro tema central que hay que reconocer es cómo hemos sido educadas y formadas para ejercer nuestro liderazgo e irnos desmantelando de las prácticas patriarcales que nos coloca también a nosotras en situaciones de desventaja y de desigualdad. Creo que si queremos estar en estos espacios es porque queremos cambiar las formas y necesitamos, todavía tenemos ahí una gran brecha con relación al tema de cuidados. Necesitamos traer toda esta agenda para ir transformando que la participación se pueda dar en estas condiciones, ¿no? Entonces creo que tenemos un gran salto cuantitativo de mujeres participando y necesitamos eso apuntalarlo con agendas legislativas, agendas gubernamentales, agendas con perspectiva de género, con cruce de interseccionalidades y con un fuerte compromiso con hacer de las mujeres un goce de los derechos humanos, ¿no? Me encanta siempre hacer esa reflexión que dice nuestra Constitución, garantizar el goce pleno de los derechos humanos. Y yo creo que se nos olvida eso del goce. Y luego nada más pensamos en los derechos así en abstracto. Y los derechos humanos tienen que pasar por nuestros cuerpos, por nuestras vidas. Y tiene que convertirse en una práctica ética el que nos pongamos por delante las mujeres, ¿sí? Porque el mandato patriarcal, recuerden que es vivirnos para las demás personas o vivirnos para el trabajo, colocarnos por delante e ir transformando. Entonces, creo que estamos en otra época, en otra revolución, es esta revolución, yo digo, de esta desobediencia amorosa del patriarcado y irnos colocando a hacerlo diferente. Así es. De hecho, justamente lo que me comentas me permite hacer como un pequeño espacio informativo o un pequeño anuncio, porque nosotras desde la unidad técnica aquí en el Senado realizamos todos los meses nuestras notas conceptuales. Este mes, de hecho, en el año acabamos de una nueva propuesta en el que además de notas conceptuales estamos como incorporando a referentes feministas, pero además que todavía se encuentran vivas, ¿no? Porque muchas veces honramos la historia cuando ya no están aquí presentes, ¿no? Y este mes nos tocó justamente a Marcela Lagarde con esto que trae ella de liderazgos entrañables, ¿no? Cómo liderar desde las entrañas, desde el corazón, con mirada feminista, cómo diferenciarnos de los liderazgos patriarcales y machistas, y lo difícil también que resulta, ¿no? Entonces, justo todo lo que comentas, me parece que esta nota enriquece mucho este discurso y pues bueno, la pueden encontrar en los materiales que tenemos aquí en la unidad y bueno, con la gran maestra que tenemos, pues muchas de nosotras, que es Marcela Lagarde, ¿no? Y Una mira, clave que Flor, nos da, perdón, antes de cerrar, una clave que nos da Marcela, a mí me ha ayudado y se las comparto. Estamos acostumbradas en este sistema patriarcal a luchar por los derechos. No hay que luchar, hay que hay que construir trabajar. caminos vitales por las mujeres, construir nuestros Exacto. propios caminos vitales. Cuando cambiamos esa mentalidad, entonces cambia el sentido político de lo que estamos trabajando. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio en donde siempre una sale ganando y enriqueciéndose más. Y me da muchísimo gusto saber que en este día de acción para fortalecer los liderazgos de las mujeres y en este caso libres de violencia, estemos conectadas. Saber que hay funcionarias, funcionarios en diferentes espacios, cada vez más sumándose a este cambio cultural. Y Flor, antes de cerrar, me parece que sí tenemos comentarios. Mira, por ejemplo, digo, Laura de Recursos Humanos de Guanajuato dice, excelente ponencia, aprendí que todas las nuevas generaciones pueden generar el cambio. Delcy nos cuenta, la información fue una investigación valiosa de cada mujer que ha ocupado un espacio político y de tantas mujeres que se quedaron en el camino, pero que actualmente se tienen más lugares ocupados, aunque falten todavía.
Carlos Alberto nos dice, tienen razón al decir que hace falta cambiar la educación ya que todavía es muy patriarcal. Valentina dice, bueno, que si podemos enviarle la ponencia. Narcisa nos comenta, muy importante la puntualización que realizó sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres en la participación política desde cualquier frente. Y antes de continuar leyendo, veo que hay una manita levantada de Carolina Benítez Collado. Parece que nos quiere compartir algo. Adelante, Carolina. Bueno, no sé si sí. Carolina, ¿no fue un error o si nos quieres compartir algo por ahí? Bueno, en lo que nos responde, te sigo comentando. María Angélica nos dice, muchas gracias, muy interesante los contenidos. María del Carmen, muy interesante su ponencia. Aún es difícil que las mujeres alcancen puestos de responsabilidad por priorizar el cuidado de los hijos cuando son pequeños. Y Gilda, excelente conferencia, muy nutridos conocimientos y experiencias. Gracias por compartir estos temas. Bueno, pues si Carolina no está por ahí, si te parece, Flor, podemos ir cerrando con las conclusiones o no sé si hay algo más que gustes agregar. Muchas gracias. Yo creo que siempre hay mucho que seguir reflexionando en torno a los liderazgos políticos de las mujeres. Creo que también de parte de la información que ustedes nos compartieron en sus comentarios, hay que seguir profundizando, ¿no? Siempre se antoja tallerear cómo aprendemos las mujeres a vivir o asociar el poder, ¿no? Porque si seguimos siempre con este mandato patriarcal, para que una vez que eh, conceptualicemos igual, otra vez citando a Marcela Lagarde, hablar del poder patriarcal y poder transitar al poderío de las mujeres, podamos tener mayores herramientas. Entonces, pues no, yo nada más me quedaría con agradecer este espacio, la atenta escucha. eh, Les invitaría a que se apropien de la información, a que utilicen las líneas históricas. Espero que les hayan provocado a todavía querer saber más, a que las convenciones internacionales eh, pasen de ser un instrumento bonito, que subimos la foto con el selfie, a sea un documento que pase por nuestros cuerpos, que pase por nuestras vidas, que se conviertan en incidencia, ¿no? La Agenda 2030, que lo citaba yo, que ayer estuve esa participación, ¿cómo la vamos a hacer? Nos quedan ya 2, casi 3 años para poder asegurar sobre todo en el tema de participación política. Les digo, el tema es apuntalar la participación en el ámbito local. Tenemos que avanzar en ese porcentaje de que solo 30% de mujeres están siendo presidentas municipales. Tenemos que aumentar, pero ese aumento tiene que ir de la mano con asegurar que puedan participar en condiciones de igualdad y de libres de violencia. Cualquier mujer que decida participar, ya sea por elección o en espacios de toma de decisión. Creo que también ahí, en el funcionariado, en, en las responsabilidades que tenemos desde la función pública, también tenemos que seguir apuntalando este trabajo, porque que se trata es de que podamos desarrollarnos plenamente y que nuestros derechos, pues, sean realmente, como se dice, sean un goce pleno. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, a mí no me queda más que concluir esta conferencia reconociendo que el camino hacia la igualdad sustantiva, pues no es un camino que haya comenzado el día de hoy, ni es un producto de una sola generación, sino que es el resultado de una lucha histórica de miles de mujeres que desde distintos contextos, territorios y realidades han abierto brecha para el ejercicio pleno de nuestros derechos. Mujeres que desafiaron estructuras, cuestionaron lo establecido y que con su persistencia lograron que hoy hablemos de paridad, de participación política y de democracia, incluyente no como una simple aspiración, sino como derechos irrenunciables que además estamos disfrutando. Hoy reafirmamos que la paridad no es una concesión, es un principio de justicia, es la base para construir instituciones más representativas, legítimas y cercanas a la realidad de nuestras sociedades.
Además, la paridad transforma la toma de decisiones, amplía las perspectivas y fortalece la democracia. Esta conferencia nos deja claro que el liderazgo político de las mujeres no solo implica ocupar espacios, sino transformarlos, ejercer el poder con una visión ética, colectiva y comprometida con la igualdad, así como continuar invisibilizando y erradicando las violencias que aún persisten, particularmente en el ámbito político. Quiero destacar la relevancia de este espacio como un punto de encuentro institucional. Hubieron conectadas 222 personas desde diversas dependencias, congresos y áreas estratégicas, desde la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Servicio Postal Mexicano, Financiera para el Bienestar, el Centro de Conciliación Laboral, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, así como desde congresos estatales como el de Quintana Roo, Sonora, Baja California Sur y Puebla. También, por supuesto, del Senado de la República, desde sus áreas técnicas y de estudio, como el Instituto Belisario Domínguez, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, la Unidad de Relaciones Laborales, entre otras muchas unidades. Esta amplia participación nos confirma que la construcción de la igualdad no es tarea de una sola institución, sino que es un esfuerzo colectivo que requiere coordinación, voluntad política y compromiso permanente. Nos llevamos de esta conferencia un llamado claro a la acción. Seguir fortaleciendo el liderazgo de las mujeres, consolidar la paridad en todos los espacios y garantizar que ninguna mujer vea limitado su derecho a participar en la vida pública por razones de género. Te agradezco profundamente, Flor Desiree León Hernández, por compartir tu experiencia, tu visión y tu compromiso, así como a todas las personas que hicieron posible este espacio y que también compartieron con nosotras. Quiero aprovechar justamente el tema del que se trató para hacer un breve también comercial. El día 7 de abril a las 5 de la tarde, nosotras tenemos nuestra inauguración de también una memoria histórica que queremos preservar. Es una galería que se llaman Mujeres que Legislan, Historia que Avanza, y justamente es para tener ahí la vida y todas las aportaciones de las senadoras a lo largo de la historia de este Senado de la República, poder conocer sus biografías, sus aportaciones, y también vamos a tener una línea del tiempo justamente del otro lado enfrentito para que podamos ver cómo ha sido este proceso histórico para conseguir los derechos que hoy podemos estar disfrutando. Entonces, pues quienes quieran acompañarnos, por favor, son sumamente bienvenidas. Es un trabajo que hemos realizado con mucho esfuerzo y mucho cariño desde esta unidad técnica y de este Senado de la República, justamente para visibilizar todas esas contribuciones. Nosotras quisimos incluir, por ejemplo, incluso a las senadoras suplentes, porque aunque muchas estuvieron en un tiempo breve, también tuvieron aportaciones valiosas, y para nosotras es importante que toda aportación de las mujeres sea visibilizada. Y finalmente, solo me queda recordarles, por favor, que nos ayuden con la encuesta que pueden encontrar ahí, también a llenar su registro si aún no lo han hecho para que se les envíen sus constancias. Agradecerte de nuevo, Flor, porque al final de cuentas, como dice la doctora Lagarde, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Muchas gracias. Y que nos tomamos una fotito de recuerdo, por favor. Entonces, todos quienes gusten, por favor, prendan sus cámaras para que cuente hasta 5 y podamos tener esta foto de recuerdo. Nada más déjenme aquí poner que solamente nos veamos, porque yo sé que muchas y muchos pues están en la oficina y desde sus oficinas no tienen cámaras, ¿no? Prendidas, entonces pues para que nos podamos ver quiénes sí tengamos por ahí nuestra camarita, ¿no? Entonces, si les parece, cuento hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muchas gracias y nos vemos en la próxima conferencia naranja, y si quieren acompañarnos a la galería, están por supuesto invitadas. Hasta luego.